La calecita de la historia. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, aquí andamos, muy bien. Nacho, Fede. Estamos en una rotonda. ¿Acá era una rotonda antes? Claro, estamos en la famosa segunda. Sí, esta es la seccional segunda, muy cerquita de aquí está, digamos, la oficina de la seccional, y en este lugar había una rotonda en donde se ubicaba el primer monumento ecuestre de la ciudad de Córdoba, que es el del General Paz, que hoy está en el Parque Autóctono, allí muy cerquita del canal. Es el monumento que hemos visto todos los jóvenes que hemos nacido y crecido con Arriba Córdoba, yo me sumo. Desde muy chiquito yo veía Arriba Córdoba cuando iba al cole, hacía el acertijo, pues. Y bueno, ese monumento que se ve de la Cámara Histórica del 12, ahí en el Parque Autóctono, ese es el General Paz que estaba acá. Estaba acá en el centro de esta intercepción que es Tablada y General Paz. Bien. Digamos, la batalla que Tablada le gana a Bustos, que General Paz le gana a Bustos es la Tablada justamente, y ese monumento estaba acá hasta que en 1970 el arquitecto Hugo Taboada, que era el comisionado, una especie de intendente interventor, decide retirarlo de acá, ampliar el tránsito en esta zona y lo llevan en el 71 al Parque Autóctono, y aquí se crean estas 4 plazoletas que tenemos alrededor. Bueno, antes de ir, ¿por qué estamos hoy acá? Porque estamos por la reforma universitaria. Hoy tenemos como muchos hipervínculos para ir cerrando. ¿Qué les pasó? ¿Qué presidentes son los que están acá, en las 4? Los 4 presidentes cordobeses. Allá al frente lo tenemos a Figueroa Alcorta, al frente de donde venías vos y Queco, a Derqui. Detrás nuestro. Está mostrando Queco ahora es de Erqui. Es de Erqui, exactamente. A ese Figueroa Alcorta. Y ahora guarda que va a girar el Queco, Va a girar el Queco para este lado. Atrás nuestro tendría que estar la de Arturo Humberto Ilia. Curiosamente nacido en Pergamino, pero bueno, un poco cordobés por adopción. Y al frente, cuando pase el vehículo de Tance, que nos está obstaculizando la imagen, va a estar allá la de Miguel Juárez Selman, que lamentablemente no la vamos a ver porque no está tampoco. No están, faltan esas dos. Ahora, lo que yo pregunto, si ustedes, vamos a hablar de la... chicos, ¿se escucha el retorno? Necesito saber para ver si... Perfecto, Freddy, perfecto. Estamos escuchando bárbaro, Freddy. Gracias. Ahí está. Si nosotros arrancamos reforma universitaria en este punto, ¿por qué me citaron acá? Porque durante los meses previos, anteayer, 15 de junio, se cumplió un nuevo aniversario de la reforma universitaria de 1918. Y este lugar, en la seccional segunda, por eso decíamos de que era una seccional histórica en ese momento de la ciudad, desde aquí, cuando estaba solo el monumento con el caballo, porque el General Paz fue después, que se termina la escultura, desde aquí hasta lo que hoy es la Plaza Vélez Arfiel, salían las manifestaciones y las marchas de los estudiantes, y se decía que salían desde la Plaza del Caballo hasta la Plaza del Hombre, todo por General Paz y Vélez Arfiel. Vélez Arfiel ya tenía su estatua ahí de Vélez Arfiel. Claro, sí, la estatua de Dalmacio Vélez Arfiel fue colocada allí en 1895, donde hoy está la famosa Fuente del Perdón, en 1895. Nada que ver, ¿no? Aparte que me dio hambre ver el carrito de los Panchos. Nos pegó mal ver un carro de Pancho. Pero bueno, es la hora también, es la hora. Pregunto, ¿el parentesco Vélez Arfiel Sarmiento? Y es un parentesco político, ¿no? Cuando Sarmiento... A ver, la mujer que le organiza, mientras Sarmiento estaba en Estados Unidos, la campaña de presidente, es la hija de Dalmacio Vélez Arfiel. Bien. Ella le organiza, Sarmiento gana esas elecciones, lo sucede a Mitre en la presidencia. Sarmiento es el único presidente cuyas 3 casas todavía están en pie. La de San Juan, su casa en el Tigre y su casa en Ciudad de Buenos Aires, muy cerquita de la Casa Rosada, y algunos comentan que cuando él salía de Casa Rosada, Sarmiento es el que pinta de rosada la Casa Rosada. Otro dato. Cuando él salía de Casa Rosada, pasaba muy cerquita de la casa... Me imagino sido blanca. Sí, antes era blanca, bueno, hay toda una historia de por qué se pintó de rosado, si quedó rosada la casa, bueno. Pasaba por la casa de su amigo Dalmacio Vélez Arfiel, pero no para visitar precisamente a él, sino a su hija. Ahí está el parentesco, con ese pudor que lo asiste mi compañero Federico Silvester, ha contado uno de los escándalos más grandes de la historia. Acá en uno de los lugares que recién pasamos hubo otro gran escándalo de amor que se vivió en Córdoba, que fue la historia de amor entre Carlos Romagosa y Aide Bustos. 2 personalidades de la altísima sociedad de Córdoba. El profesor de ella se terminan enamorando
y lamentablemente la sociedad de aquel momento, comienzo del 1900, los castiga a ellos con los comentarios y demás, y en estas plazoletitas en donde vemos vivía Carlos Romagosa, y allí en ese lugar deciden quitarse la vida los dos. Es donde antes... Ese es el libro de Jorge Cuadrado, ¿te acordás? Está el sendero. Claro, es en ese lugar donde más o menos donde estaba el gimnasio El Sendero. Los dos dejan notas en donde, bueno, él directamente dice: me mato porque no pude convivir con esta historia de amor tan apasionada que tenía, ¿no? De la novela. Es tal cual así. Les cuento, el Nacho los escucha, el Fede no, porque está un poco más alto, no había cable para el... Está bien. Y ahora estamos en la esquina. Estamos en la esquina de la escuela Alberdi. La escuela Alberdi. En este caso, ¿por qué lo relacionamos también a este espacio? Esta es una de las escuelas Palacio que tiene Córdoba, porque fue allá por 1917, en la previa a la reforma universitaria, que Arturo Orgaz abre en este lugar la Universidad Popular. Un lugar en donde para las personas que trabajaban o que no tenían acceso a la educación, aquí podían formarse, además de aprender algún oficio, en otros ámbitos también de la educación, que es un poco la antecesora a lo que es justamente luego la reforma universitaria, con un detalle particular. Si ven en el frontis arriba, tiene una frase muy especial que dice Liber Liberat. ¿Qué significa? Dame un segundo que nos acomodamos para cruzar, porque en rojo, en latino, en cualquier idioma, el rojo es para frenar. Exacto. Ahora sí, libera. Libro libera. El libro libera es la frase principal que tiene puesta esta escuela Alberdi allí en la parte superior, y era, como bien decíamos, un espacio para que todos los trabajadores y demás pudieran aprender oficios en este lugar. Así que esto, pero es de la misma época de las escuelas nacionales, ¿no? Sí, un poquito antes quizá, ¿no? Sí, un poquito posterior a las escuelas nacionales. Sí, son de estas famosas escuelas Palacio, que tenemos varias también aquí en Córdoba, ¿no? Bueno, Arturo Orgaz, para todos los hinchas de Belgrano, para ahí les agarra todo ese corazón celeste, era un gran pensador popular. Absolutamente, y un niño cuando decide avanzar en la fundación de un club como Belgrano, ¿no? Hasta ahí nomás, porque si no Federico después le manda mensaje fácil y dejamos de hablar de Belgrano, así que seguimos ahora por lo Humberto Primo. Humberto Primo, ya seguimos. ¿Por qué se llama Humberto Primo? Está barato, creo, 200 pesos el kilo. Batata 200 pesos el kilo. Zanahoria 200 pesos. La de el kilo. GPS. Acabo de ver. ¿Por qué tienen la gallega para? Voy a preguntar. Me colgué, chicos, está bien. Contrataron a la de GPS ahí. ¿Sos vos la que habla en el parlante? No, no soy yo. ¿Qué está todo el día diciendo los precios? Todo el día. Es muy bueno, Freddy. Ahí está. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola, ¿cómo les va? Bien, son estas verdulerías que tienen todas las bolsas armadas. ¿Le escuchamos? 200 pesos el kilo. Lechuga 200 pesos la planta. Pimiento 1000 pesos el kilo. Palta 1500 pesos el kilo. Todo el día, pobre. Está todo el día. El MAP. Bueno, acá están los muchachos, gracias. Salud. Hay que ver el tamaño del huevo. El huevo, 4.500 pesos, más barato de lo que lo Debe consigue. estar a 7.000 más o menos en otros lugares. Sí, 9 también lo he visto. Barato. Bueno, seguimos. Humberto Primo. Sí, Me colgué sí. con la gallega de la fruta. Valía la pena, yo terminamos y vuelvo a comprar. Bien. El Maple. Humberto Primo, ¿por qué hay una calle de un rey italiano en Córdoba que se llame así? Porque durante la primera presidencia de Roca, Chile y Argentina firman un tratado mediante el cual Chile renunciaba a algunas tierras en la Patagonia y Argentina, en contraprestación, le otorgaba algunas islas. Y al año ese tratado se da de baja y la Marina Argentina estaba en absoluta desventaja desde la guerra con el Paraguay, que no se había actualizado. Entonces Humberto Primo le pide a su ministro plenipotenciario, hermosa palabra que siempre digo, de apellido Moreno, que estaba en Italia, que por favor... En italiano hay que decir, pónganla toda. Exactamente, tutti soldi. Tutti la viva, me ponen toda. Entonces, que hable con el presidente de Italia. El presidente de Italia hace ningún tipo de caso. Roca insiste y este ministro, que por eso era plenipotenciario, decide hablar directamente con el rey. En ese momento todavía había una monarquía en Italia, para que le venda 2 navíos. Y de esa forma, pasando por arriba del presidente, el ministro Moreno logra que Humberto Primo, rey de Italia,
pueda enviar 2 marinos, el Garibaldi y el Varese, y la fuerza de los navíos argentinos se equipare un poquito con la chilena. Bueno, y estamos llegando por Humberto Primo a Rivera Indarte, que ya hemos contado, seguimos que sí, ya contamos que era el más moquero de la historia. Era, sí, uno impresentable, era José Rivera Indarte, que todavía nos preguntamos por qué en Córdoba tiene calles, el teatro tenía su nombre, un paseo, una villa, todo Rivera Indarte, cuando todo lo que fue haciendo lo hizo mal y hasta en algún momento intentó matar al propio Rosas con lo que le mandó, que era la máquina infernal, que era una caja de orfebre que cuando la abría tenía 13 puntas de pistola que podía salir una bala en cualquier momento, y falló también, tampoco lo pudo matar porque esa máquina que hizo le salió mal. Bueno, hemos llegado a la esquina de Rivera Indarte y vuelvo a hacer el chequeo para ver si nos escuchan bien. Perfecto, Sí, Freddy. no, Freddy, muy atentos, excelente. muy atentos. Después volvete a la verdulería que te vamos a gracias, hacer un chicos. pedido. Bueno, muy atento, ahí te pasamos el alias del Nacho para que haga las compras. Y ahora, ¿qué tiene que ver esta parte con la reforma? Bueno, estamos a media cuadra de la casa de la cara visible de la reforma, del líder de la reforma, que es Teodoro Roca. Él vivía Rivera Indarte 544. Hoy no vamos a ver ninguna casa, ¿eh? No vamos a ver ni siquiera un negocio de motos. Claro, un negocio solo un negocio de motos y ninguna placa. Es la Una zona. placa que hace cuánto, Nacho, 1 año y medio, que no está más o menos, que desapareció, que había sido puesta por el Partido Socialista en 1990 con motivo del centenario del nacimiento de Deodoro. Esta aquí enfrente era la casa de Deodoro Roca. Bueno, inevitablemente vamos a hacer el chivo, no se pongan locos el comercial, pero esa tienda que está ahí estaba la casa de Roca. Una curiosidad, acá a la vuelta está la sede de la masonería en Córdoba. Sí. Exactamente. Era muy masón Deodoro Roca, sí, absolutamente. Vos fíjate que la base del manifiesto liminar que escribe Deodoro Roca habla de la igualdad, la libertad y la fraternidad, y es la base de la masonería. O sea que Deodoro era un representante de la masonería en Córdoba, un hombre que no firma el manifiesto liminar porque él ya era abogado al momento de la reforma, él ya había superado la universidad, pero es él el que lo escribe. Y hoy, si alguna vez pueden ir a Ongamira, hay un museo muy lindo que recuerda justamente parte de la vida de Deodoro Roca, porque él sabía pasar sus vacaciones allá, y está la máquina de escribir con la cual escribió el manifiesto liminar. La frase más linda que para mí tiene la política o la institucionalidad en la Argentina, la libertad, ¿es de él la frase esa? Sí, es del manifiesto. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Exactamente, así es como cierra el manifiesto liminar. Desde hoy tenemos un dolor menos. Las libertades que nos quedan son, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Chicos, hasta acá seguimos con ustedes, los escucha Nacho, pero le podemos trasladar al Fede todas las curiosidades que tengan. Freddy. Me sorprendió la vuelta, arrancamos con la reforma y terminamos acá en la Rivera Indarte entre las motos. Freddy, no, retomamos ahí lo que acaban de mencionar. La casa entonces histórica de Deodoro Roca es un negocio y no hay ninguna placa, nada que indique el valor histórico de esa construcción. La construcción es la misma. No. No. Había, Fede, hasta hace poco tiempo hay una placa. Nosotros muchas veces con la calecita damos algunas visitas guiadas por acá y lamentablemente esa placa desapareció. Y sí, algo que se puede ver, pero mínimamente, es porque los grandes encuentros que tenía Deodoro Roca con los intelectuales más importantes de la época eran abajo, en una especie de sótano que tenía, y algo se ve, pero muy poquito, y alguna vez hemos preguntado y nos dicen que tienen todos repuestos de motos en ese lugar. En ese sótano, porque esta era la casa familiar de Deodoro, acá vivió su padre, que también se llamaba Deodoro, y el que construye ese sótano hasta el río, estamos muy cerquita, es su papá, porque su papá era opositor al gobierno de Juárez Selman. Entonces tenía preparado ese lugar como una vía de escape. Para pirarse. Claro, para escaparse. Deodoro decide cerrarlo y allí, bueno, construye esa biblioteca descomunal por la que pasó Hipólito Yrigoyen, Ortega Gasset, Margarita Xirgu, el Che Guevara. Todos venían a visitar y a hablar, bueno, de la realidad política e intelectual del país en ese momento. Qué bárbaro, las figuras que acaba de nombrar, y sobre el tema de los sótanos, nada que ver, ¿no? Pero el otro día me tocó hacer un móvil y acá a la vuelta, donde está San Cristóbal, lo seguro, ellos tienen sótanos y cada vez que llueve mucho, suben las napas del río, entonces se inunda. Los sótanos de toda esta zona del Mercado Norte se deben haber inundado y conectado, así que doy fe, da fe San Cristóbal de lo que está diciendo. Decís esta zona del Mercado Norte, claro, estás a 2 cuadras ahí.
Y chicos, de la calle, están a 2 cuadras más o menos, sí. Más cerca, mira. Y de la calle Igualdad, que están a media cuadra donde empezaron el recorrido, ¿tienen el dato ahí de que, ya que mencionaste, Freddy, que es la sede de la masonería, es a propósito que le pusieron así a las calles, ¿no? Igualdad y Libertad, que además es la misma calle. Bueno, yo no escucho, pero esto de igualdad, bueno, aquí sí queda la Casa de la Masonería y bueno, siempre decimos con Nacho que los nombres de las calles no tienen nada de casualidad. Igualdad 80 es la Casa de la Masonería y la que le cambia el nombre es San Martín, que le cambia el nombre a todas, pero después se llama Libertad. Entonces, Igualdad se convierte en Libertad después de San Martín. Más masón que eso es imposible. Freddy, tengo una duda con Deodoro Roca, que estaban hablando que ahí estaba la casa, pero ¿por qué hay un museo de Deodoro Roca en Ongamira? Porque era un lugar que él visitaba mucho para sus vacaciones. Él también tenía una casa en Villa del Totoral. Allí vivían también en algún momento la familia de Deodoro Roca. Tenemos que hacer una calecita en Totoral. Vamos al Totoral. Tiene el único San Martín de pie y viejo en la plaza de Villa del Totoral, está ahí. Siempre hay un monumento ecuestre. A San Martín no, Villa del Totoral lo tiene de pie, viejo y con una capa y con un bastón. Y ahí de Villa del Totoral, Deodoro sabía agarrar un caballo con su hermano, Jaime Roca, el gran arquitecto también de Córdoba, el padre de Miguel Ángel Roca, otro enorme arquitecto que tiene Córdoba. O sea, es abuelo de la Plaza de España, la Plaza de Italia. De los CPC y de un montón de lugares. Y se iban a caballo hasta la zona de Ongamira, se termina enamorando y se también pasan buena parte de su vida Deodoro en ese lugar. Por eso en este Museo de Ongamira hay cuadros pintados por Deodoro Roca, que también era pintor, su cama, su máquina de escribir, que se salvó después de algunos incendios que hubo aquí también, y están todavía preservados en ese Museo de Ongamira. Muy lindo lugar, con un lindo restaurante. Hace cabalgatas en la falda y de Ongamira, él está en Pampa de Ola, va a hacer Pampa de Ola en Ongamira y aparece en Deanfone, pasando todo por y los valles de Ichilín, que es una zona hermosa para andar a caballo. Nacho, una pregunta. Estamos justo en el momento de la reforma universitaria. ¿Qué se consigue? Quiero que me cuentes bien y que me pongas con todas las noticias. ¿Qué se consigue después de esa reforma universitaria? ¿Por qué es tan importante esa reforma universitaria que está cumpliendo aniversario ahora? Veníamos, Gaby, de una universidad absolutamente elitista, absolutamente religiosa, muy reducida a un grupo de personas familiares que eran los que iban, generalmente solo para varones. Era todo lo que tenía la universidad hasta más o menos la época esta de 1918, que consiguen que sea libre, laica, que ingresen muchas otras personas que por ahí antes no podían hacerlo a la universidad. Terminan abriendo las cátedras, modificando también lo que se daba en la propia universidad en cuanto a las materias que se daban en aquel momento. Se quita mucho la religión, que era la base de muchas de las carreras, y esto de que prácticamente eran todas las mismas familias que se educaban, que daban clase y demás. En cambio, la reforma universitaria logra abrir la universidad para todos, y no solamente tiene efecto en Córdoba, tiene un efecto a nivel sudamericano, latinoamericano, y hasta diría que en algunos casos hasta a nivel mundial, lo que logran los estudiantes aquí en Córdoba. Y algo, digamos, muy importante en esto que venía explicando Nacho, es la figura de Deodoro Roca. Deodoro Roca no era un estudiante de un barrio marginal de la ciudad que de casualidad logra ingresar a la universidad, para nada. Él tenía Claro, él tenía toda su vida absolutamente acomodada, y a pesar de eso, por encima de todo eso, él decide encarar este proceso reformista que, bueno, termina el 15 de junio de 1918. Y un dato, Gaby, que a mí me gusta contar y nos fascina con los chicos, la Córdoba estudiantil de esa época nada tiene que ver con la Córdoba estudiantil de hoy y Nueva Córdoba. Nueva Córdoba en esa época era justamente las casas de los Roca y las casas Palacio Ferreira. De los Ferreira y de... Claro, todos los grandes apellidos vivían en Nueva Córdoba. Los estudiantes en esa época sobre todo estaban centrados para este lado, para el lado del arrabal del centro, y el barrio Alberdi, el barrio de Clínicas. Bueno, que algún día podemos hablar que mucho de lo que se le dice bolivianos a los hinchas de Belgrano tiene mucho que ver con el origen histórico de Clínicas y de muchos ciudadanos, tanto peruanos, bolivianos y chilenos, que venían a estudiar de familias
de la alta sociedad de esos países venían a estudiar y se instalaban en la zona del barrio del Clínica. También tiene que ver con eso. Y un detalle más que es muy particular de Deodoro Roca, al momento de la reforma universitaria, él estaba de novio con la hija del rector de la universidad. Claro, pero... Sí, Nada más y nada menos. Se le armó un lío a una familia ahí. En la mesa estaba, absolutamente estaba el rector de esa, y en la otra punta Deodoro Roca, que era el que le estaba haciendo la reforma al rector de la universidad, nada más y nada menos. Pero Nacho, imagínate el asado del domingo, los ligazones que se tienen que haber armado ahí. Dejalo a ese Claro. sublevado, dejalo, le decían. No te conviene eso. Claro, cuando repartían el pollo a Deodoro le daban el alita. Al rancho le daban. Tal cual, tal cual. Bueno, qué hermoso Estuvo dar vuelta. hasta la posibilidad de que ese mismo año falleciera Dehesa y Deodoro se termina casando con su hija en el año de la reforma. Podés creerlo, qué También de terrible. justicia con Deodoro Roca se darán cuenta que somos muy fans los tres acá. Devuélvanle la avenida. Porque No es la avenida. nosotros le decimos Avenida del Dante, los cordobeses, a la avenida de Oro Roca. Sí. Y pobre de Oro Roca tiene una avenida más linda de Córdoba y también ahí en el parque. Sí, nosotros siempre con Nacho esto, ¿no? Lo defendemos y te hemos sumado a vos a este grupo defensor y amante de Deodoro. Es como un enorme superhéroe en muchísimos aspectos y que siempre se ha mantenido subterráneo, ¿no? Pero resaltar la figura de Deodoro no solo en la reforma, en muchos otros aspectos de su vida. Bueno, él muere muy joven y es velado aquí, en su casa, uno de los velatorios más multitudinarios en la historia de la ciudad de Córdoba. Ilia estuvo acá, Sabatini estuvo acá, Santiago del Castillo estuvo acá y está sepultado en el cementerio San Jerónimo, e hicieron uso de la palabra en su despedida 16 oradores. 16 oradores. Una figura verdaderamente importante en la historia de la ciudad. Igualmente, chicos, me parece que... Cuenta, unas 8 cuadras, Sí. pueden sacar la cuenta de cuántas cuadras tenía de acá hasta la Facultad de Derecho. Igualmente luchar contra el nombre de la Avenida del Dante no tiene sentido. No, Le no. busquemos a otra avenida. Le busquemos otra Deodoro. Se lo a merece, Deodoro. se lo Un merece. parque, claro, Sí. claro, otra cosa. Ey, con un choripán me compra. No luchamos más. Qué hermoso dar vuelta con ustedes. Ya está. Gracias, Gracias, Freddy. chicos. Gracias, Qué lindo, Fede. Gracias, chicos. Nacho. Gracias.